El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Bluebeard, el opening de Naruto. En resumen, está bien chingona la canción. Fin del video. No siento. Pero bueno, miren, esta es de las pocas veces en las que, bueno, en realidad no son pocas, son muchas, pero esta es una de las ocasiones en las que podemos decir que el anime no son solo putazos. Porque si ponemos un poquitito de atención en la letra del opening, que se llama... ¿Cómo dijimos que se llama? Es Bluebeard. Se llama Bluebeard. Tenemos que estar a las vivas acá para que el equipo esté pendiente de lo que estamos haciendo. Bueno, en esa canción es como fácil distinguir a qué está tratando de darnos a entender, ¿saben? Porque coinciden mucho de lo que menciona en la letra. Creo que cuando tú tienes una meta, que en este caso creo que se refiere a Naruto tratando de ser Hokage, Que en este caso tal vez tú no quieras ser Hokage, a menos que quieras ser presidente, pero ese es otro tema. pero el punto es que cuando tú tratas de llegar a una meta, creo que pase lo que pase, se vale que lo intentes y trates de hacer todo lo que está dentro de tus posibilidades y dentro de todos tus recursos para que lo logres. Pero lo retrata de una muy bonita manera, por así decirlo. Y dentro de lo que cabe es realista. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que el avance hacia una meta o hacia un objetivo siempre va a ser lineal. Siempre va a ir así como... Pues no, la verdad es que no. Va a haber muchas caídas, va a haber altibajos, va a haber muchas pérdidas. Principalmente va a haber más pérdidas que a veces ganancias. Las ganancias creo que normalmente vienen con mucho tiempo. Pero en un principio, si lo vemos como una especie de principio de inversión, el tratar de lograr tus metas va a hacer que primero pierdas un chingo de cosas. Vas a sacrificar muchas cosas. Y aún así hay gente hoy en día que no cree en el sacrificio. Y eso es bueno. Entonces, a lo que me refiero con esto es... la canción Bluebeard retrata muy bien la idea de que cuando te caigas, pues te vas a tener que volver a levantar si es que realmente eso es lo que quieres, porque ningún camino al éxito va a ser fácil. Obviamente depende de qué es lo que tú denomines como éxito hoy en día, ¿verdad? Pero aún así, lo que sea que tú denomines éxito, tiene que conllevar cierto grado de sacrificio, cierto grado de dejar cosas o cierto grado de caídas, por así decirlo. Yo incluso he perdido gente, he perdido dinero, he perdido muchas cosas por tratar de corretear lo que quiero. Y no necesariamente me refiero a fama, dinero, bla, 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 sino a cuestiones como personales. Me refiero a que conforme va avanzando la vida, creo que puedes morir. Hay dos opciones. Puedes... No morir, ¿verdad? Hay dos opciones. Por un lado, puedes intentar hacer las cosas que quieres y morir en el intento. O simplemente quedarte con las ganas y pues llegar a viejo y decir, quién sabe qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Creo que conforme va avanzando la canción, trata de reflejar que siempre va a haber un compa que esté igual de pinche turulato que tú. Va a estar ahí tratándote de ayudar y va a estar ahí contigo dándote la mano para ir como que... Con eso del cielo azul y que del pajarito y que todo eso que está medio fumado y acá. Siento que se refiere más que nada como a una metáfora en la que llegas a donde quieres, pero pues al final no siempre vas a llegar solo, siempre vas a tener a un compa o vas a tener algún familiar o vas a tener algo, incluso tu hermano o lo que sea, que va a estar ahí. Y está chido porque la cima del éxito normalmente siempre es muy solitaria. Y está chido que logres estar con las personas que realmente quieres o que valen la pena estar, que estén en tu vida. Ahora, como repito, a lo largo de la canción, pues hace mucho énfasis a que no importa cuántas veces te caigas, pues la neta tienes que volverte a levantar. Y no importa cuántas veces te digan que no puedes, tú demuestra que sí. Tal vez no llegues a grandes cosas, porque todos soñamos con las cosas más grandes del mundo. Y está bien, no es que esté en contra de eso. Pero creo que a veces por fijarnos metas tan grandes olvidamos los pequeños logros que vamos teniendo en el camino y los pequeños avances que vamos teniendo a lo largo de nuestra carrera, tanto profesional como personal o de éxito en general. Eso ritmo. Bueno, el punto es que cuando vivas o estés decidiendo qué es lo que quieres hacer con tu vida, pues no te rindas. Intenta las cosas hasta donde puedas, hasta donde tus recursos te den y hasta donde también las otras personas quieran estar contigo. Porque aquí hay un enorme paréntesis en cuanto a lo que me refiero de perder cosas durante el camino. Porque hoy en día me di cuenta que vivimos en una sociedad en la que si tú persigues tus sueños, si tú inviertes en tus sueños, si tú quieres hacer cosas por ti y para ti, ya te ven mal. Y yo sé que no son todos.
Yo sé que no son todas las personas las que piensan de esa manera, pero hoy en día, desgraciadamente, uno se vuelve egoísta en el momento en el que quiere invertir en su propia vida y no empieza a invertir con otras personas. Pasa con amigos y pasa con parejas. Si con tus compas llegas y les dices, no, pues la neta es que ya no voy a ir a salir a pistear porque voy a hacer, no sé, me voy a dedicar a hacer música, o me voy a poner a escribir cosas, o quiero ser comediante, lo que sea, y pues la neta ya no puedo, va a haber muchos amigos que te van a ver con pinta de mamón, te van a ver con pinta de payaso y muchas cosas así. Y la neta, no te sientas mal. Ese tipo de gente no vale la pena en tu vida. Van a estar las personas que quieran estar en tu vida sin importar lo que estés haciendo y sin importar que tal vez ya no tengas tanto tiempo. Y pasa lo mismo con las parejas, porque las parejas dan la casualidad que a veces, mientras tú le sigas dando tanto dinero, como recursos, como tiempo, como apapachos y como muchas otras cosas, ahí van a estar. Pero en el momento en el que tú a veces quieres retirar ese tipo de cosas para enfocarlas en algo más grande tal vez, o que te va a ser más redituable en algún momento, la gente ya lo ve mal y la gente te dice que eres egoísta. Y no lo eres. Por corretear tus sueños no eres egoísta. Creo que es más egoísta no permitir que otra persona cumpla sus sueños o que luche por sus sueños, a que tú mismo inviertas en ti. Y así suena medio revuelto sobre el punto pero a lo que me refiero es, no está mal que hagas las cosas por ti y para ti, por un bien propio. Quien quiere estar contigo va a estar, quien no quiere estar evidentemente no va a estar. Entonces, haz lo que dice la rolita. Esa es una de las canciones que vale la pena escuchar y que la gente no se tiene que dejar llevar porque el anime solo son putazos. Porque no, ese anime está muy bueno, la verdad. Pero bueno, creo que la recomendación de Cherry Boom de esta semana es, pues encuentra qué te vas a dedicar o qué quieres hacer de tu vida y empiezan a perseguir. Si dices, güey, yo quiero ser el mejor futbolista, pues a partir de mañana o de la siguiente semana vas a empezar a buscar de qué manera vas a intentar llegar a eso. Y creo que una buena forma de no frustrarte en el camino es plantearte metas a corto plazo que no te hagan sentir que no estás avanzando. Porque claro, como repito, si pones metas increíblemente altas, sin fijarte en las del medio, nunca vas a sentir un avance. Entonces, empieza con algo chiquito, tal vez, no sé, si me refiero a fútbol, a hacer 10 dominadas. Y logras hacer tus 10 dominadas. Y luego le cambias a hacer mejores pases, o mejores tiros, o mejores centros, o lo que sea, ¿no? Y conforme te vayas dando cuenta, vas a ir avanzando pasito a pasito y cumpliendo metas de poquito en poquito. Y cuando menos lo esperes, tu avance ya va a ser gigantesco. Cuando menos lo esperes, ya vas a estar 50 pasos más cerca de lo que tú quieres. Y eso aplica para todo, para los negocios, para tu familia, para tu pareja, para casi todo. Todo es poco a poquito, todo realmente es un proceso, todo lleva tiempo, todo lleva sacrificio, todo lleva caídas, todo lleva frustraciones. Nada te va a salir a la primera, a menos que seas un perro prodigio en algo, que son muy escasos, te va a salir a la primera lo que tú quieres. Pero mientras no. Entonces, esa es mi recomendación. Y la segunda es, no te frustres. Vive tu vida lo más feliz posible. Si las personas van a estar, pues van a estar. Y si no, pues ni modo, que se vaya lo que se tenga que vayar y que fluya lo que tenga que fluir. Tú no te desesperes por esa situación. Eres poderoso, acuérdate, eres grande. Y por favor nunca te rindas a cumplir tus sueños. Prefiero que trates de morir en la línea a que te quedes con las ganas de hacer las cosas. Entonces, adiós bandera, escuchen la rola, vean el anime, los quiero mucho.